Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Estamos transmitiendo desde Canal Capital este programa de la franja de opinión de Canal Capital, en el que traemos invitados, temas de coyuntura, temas muy importantes para el país, para debatir. Generalmente traemos diversas opiniones que se contrastan para que el televidente tenga una mirada sobre estos temas. Hoy tenemos un tema que es el programa central social del gobierno, que es 100.000 viviendas gratis, programa que se inicia el año pasado y que constituye como la piedra fundamental de un programa social del gobierno del presidente Santos. A la cabeza de ese programa está el ministro Germán Vargas Lleras, que había quedado en venir a este programa, pero tuvo dificultades hoy porque estaba en otros sitios, porque no alcanzó a llegar. Pero vino el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que nos va a acompañar, y muchas gracias, viceministro, por venir. León, es un gusto estar acá y, bueno, poder participar de estos espacios de discusión y transmitir lo que estamos haciendo en todo el país. Al otro lado está Cecilia López, bueno, economista, exministra, excandidata presidencial, poco de títulos, y ella está doble porque también va a estar en la nota que vamos a presentar enseguida. Y ella es, muchas gracias por venir, está en este tema, lo ha abordado de diferentes lados y hoy la tenemos para la controversia. Muchas gracias. Y María Mercedes Maldonado, que es la secretaria de Hábitat del Distrito Capital y que tiene que ver directamente con este tema y que ha tenido unas controversias con el gobierno nacional sobre, sí, bueno, la vivienda en Bogotá, cómo es el programa de 100.000 viviendas gratis en Bogotá, cuáles han sido las dificultades. Yo creo que hoy vamos a tener ese debate. Muchas gracias, María Mercedes. Buenas noches, León. Muchas gracias por la invitación. Y otro personaje importante para esta controversia es Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, que tiene mucho que ver con, bueno, cómo se va a desarrollar en un departamento tan importante el programa de vivienda, las relaciones con Bogotá y todos unos temas que vamos a debatir ahora en la controversia. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo, León, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos para una nota, para hacer como una hipnosis de lo que es este programa de las 100.000 viviendas y las dificultades que tiene, y venimos al debate luego. Ya es una realidad, ya están los recursos, ya podemos iniciar la construcción de esas 100.000 viviendas gratis. En la actualidad, el programa de las 100.000 viviendas gratis ha iniciado la construcción y entrega de viviendas en ciudades como Medellín, Cali, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla, Valledupar, Cartagena, Cúcuta y municipios como Buga, Pradera, Soacha, entre otros, dando cumplimiento a los programas sociales que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha dado inicio. Me siento muy honrado, muy satisfecho y muy contento de ser el primer presidente en la historia de Pradera que viene a visitarnos. Esto lo hace siguiendo los parámetros de la Ley 1537 de 2012, que es la que señala las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y territorial y la participación del sector privado. Para que este programa se lleve a cabo, los departamentos hacen la intermediación entre la nación y el municipio y efectúan el acompañamiento a los municipios para la formulación de planes y puesta en marcha de proyectos. El Ministerio de Vivienda, por su parte, define mediante resolución los criterios de distribución de los recursos del presupuesto general de la nación, asignados al Fondo Nacional de Vivienda a la entidad que corresponde. Las condiciones y el procedimiento para hacer entrega de las 100.000 viviendas gratis se lleva a cabo según los parámetros que fija el decreto 1921 de 2012. El programa de las 100.000 viviendas gratis tiene en cuenta a la población en condición de extrema pobreza, población desplazada y población afectada por desastres naturales y calamidades públicas o emergencias, según lo ordena el decreto 0502 del 24 de julio de 2012. A pesar de lo atractivo que parezca el proyecto de las 100.000 viviendas gratis, para los colombianos que no pueden acceder fácilmente al mercado de la finca raíz, no le han faltado problemas para ejecutarse.
En Bogotá, por ejemplo, gobierno y distrito no logran ponerse de acuerdo en el sitio en donde se harán las construcciones. El gobierno nacional propone sectores de la periferia como la localidad de Bosa, mientras el distrito propone al centro como el sitio ideal. Pero el decreto 075 plantea que el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinados a vivienda de interés social y prioritario solo se puede hacer en predios que tengan tratamiento de desarrollo o renovación en la modalidad de desarrollo. Y en Bogotá estos predios están en la periferia. A esta polémica se le sumó días atrás la figura del expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que las 91 casas que entregó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Pradera Valle para familias pobres venían de su administración. La respuesta del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, no se hizo esperar. Donde consta que entre el año 2002 y el año 2010 nunca se asignó ningún recurso para el municipio de Pradera. Sin embargo, la discusión no para aquí. La exministra Cecilia López formuló críticas similares a las de Álvaro Uribe. Necesitaban mostrar un resultado rápido. Entonces encontraron un proyecto hecho por una institución seria, entiendo, en el Valle, que era un proyecto de 200 casas, de las cuales ya habían vendido 100 con subsidios de vivienda. O sea, gente que recibía un subsidio pero pagaba por la casa. Entonces, yo no sé, como son unos aviones, yo no sé si fue el ministro o sus asesores le dijeron que ahí podían comprar 91 casas, le hicieron un negocio a esta gente que no había vendido eso y esas 91 casas fueron las que entregaron. Aún así, el gobierno nacional continúa viajando a los diferentes municipios y ciudades capitales del país, entregando viviendas gratis, dando cumplimiento a una de sus más grandes apuestas en materia social. Bueno, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Canal Capital el programa La Controversia, hoy con el tema de vivienda. Esto pues es una mezcla de pedagogía y de debate duro, pero tenemos que ubicar un poco al televidente. Y voy a empezar por eso con el ministro, con el viceministro de Vivienda, para que nos explique, bueno, cuál es la magnitud del problema de vivienda en Colombia. ¿Cuál es la contribución de este programa específico? Porque pues podría señalar que hay varios programas, hay otros programas de vivienda, pero este programa específico en qué contribuye a la solución del problema de vivienda y bueno, y todas las preguntas que se empiezan a presentar, si cumplirá con esto, cuándo se cumple con esto, cómo va este programa bandera del gobierno del presidente Santos. Arranque usted, Luis Felipe. Bueno, primero saludarlos y decirles que este es un programa que lleva muy poco tiempo. Es un programa que para los que están en la administración pública saben que materializar un programa en tan poco tiempo es muy difícil. Esto nació el 20 de mayo, cuando se posesionó el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, y ya el 20 de junio teníamos la ley 1537. A partir de ese momento empezamos un proceso arduo, donde se licitó quién iba a ser el vehículo financiero y jurídico para este programa, que fue FIDU Bogotá, y empezamos una serie de convocatorias. Aquellos municipios que tenían un liderazgo y tenían una bandera muy especial en el tema de vivienda fueron los primeros con los cuales iniciamos este programa. Medellín, que tiene tal vez el programa, la parte más importante de este programa, 10.000 viviendas, y ya entregamos las primeras 155. Antioquia, el departamento del Valle, Cesar, Bolívar y muy importante Atlántico. Y después empezamos en un trabajo con todas las regiones visitando lotes y haciendo convocatorias públicas y privadas. Ahora ya se empiezan a entregar las primeras viviendas y hay que ser muy claro dentro de la exposición. Cuando se inicia el programa se dijo que se compraban viviendas en ejecución y proyectos nuevos que se fueran a entregar. Eso significaba que el requisito es que fuera vivienda nueva. Esto es muy importante porque Colombia tiene un déficit de más de 1 millón de viviendas urbanas y Cecilia, que viene de planeación y que las cifras son las que nos tienen que contrastar, entre 1993 y el año 2005 solamente se habían construido 100.000 viviendas de interés prioritario no legalizadas, normalizadas, o sea que cumplían con todas las normas. Eso quiere decir que toda la vivienda que se estaba construyendo para la gente más pobre, que es el 60% de la población colombiana, era vivienda informal. Y esa vivienda se estaba centralizando en Bogotá, Medellín, Cali, y no estaba llegando a los demás municipios.
Esto lo que está logrando el programa, y para no extenderme, es poder descentralizar la vivienda, mostrar que sí se puede construir vivienda de interés prioritario y que además tendrá un impacto muy importante en personas que nunca hubieran podido comprar esta vivienda. Y por eso países como Chile, Brasil y México han ido también al subsidio total en esta materia. Cecilia, usted ha sido crítica y dice ahí... Sí, yo quisiera, bueno, así como tú planteas el tema de la vivienda, yo quisiera plantear, para que ubicáramos el debate en lo que está pasando en términos sociales en América Latina y en Colombia. Es decir, en América Latina y en Colombia está bajando la pobreza, y está bajando con una política que fue dirigida a los subsidios, ¿sí? Pero resulta que hoy en día la realidad es que esa pobreza ha bajado lentamente, pero no toda pasó a clase media. Y se ha generado en América Latina una nueva clase que se llama la clase vulnerable, que es una clase que no está en la miseria absoluta, pero que al menor desequilibrio puede caer, ¿ya? En el caso colombiano, el 71% de la población es o pobre, que es 30 y pico, o vulnerable, que es 30 y pico, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque hay algo en la política de vivienda que me parece que se generaliza a otras políticas, que es que estamos sacrificando a la clase media vulnerable para darle a los más pobres. Y eso a mí me preocupa. El caso, por ejemplo, de Pradera, ¿qué pasó? La gente que había comprado 100 viviendas, ¿sí?, estaba pagando un subsidio, obviamente iba a pagar, había recibido un subsidio, pero iba a pagar, y le ponen una gente que le regalan la vivienda. Entonces, ¿a quién perjudican? Pero se la regalan porque no tiene forma de pagarla. Perfecto que se la regalen, eso yo no estoy discutiendo sobre. Lo que me preocupa es que en el mismo entorno tú tienes a una gente que ha pagado por su vivienda y a una gente que no ha pagado por su vivienda. Y yo oí a la señora que construyó esto, y las diferencias puede que sean en la parte de adentro, pero en la parte física, digamos, en todo lo que es como son iguales. Entonces fíjate que hubo unas quejas muy razonables de la gente que está pagando, y dijo, ¿cómo así? O sea, ojo con que no se sacrifique la gente que tiene un poquito más para darle a la gente, por eso lo estamos viendo en pensiones, por ejemplo. Esa tendencia es peligrosa si uno no ve cómo está pasando, cómo se está cambiando la estructura de la sociedad. León, eso es una muy buena intervención. Yo creo que Cecilia, como buena liberal que es, sabe que, por ejemplo, en Chile, que es uno de los temas que hemos hablado, hay un subsidio para que las personas vayan a vivir donde están desarrollando estos programas sociales. Nosotros no podemos seguir apostándole a la segregación y que unos vivan en un sitio y otros vivan en otro. Las personas que están viviendo con el subsidio en Pradera son personas también que tienen un salario mínimo, recibieron un subsidio de la Caja de Compensación. Pero tienen que pagar algo, ¿no? Y tienen que pagar, y son beneficiarios también de un subsidio del gobierno nacional, que es un subsidio a la tasa, que le paga el 30% de la cuota mensual. O sea, acá no solamente estamos trabajando con aquellas familias pobres, también estamos llegando a los vulnerables, que tienen alguna forma de hacer algún esfuerzo. Frente al tema de Pradera, no es que las viviendas estuvieran construidas, como lo dijo, como se señaló. Las viviendas León... Dijo Uribe, diga usted. Como, no, y a mí me tocó porque yo fui viceministro. No fue Uribe el que construyó, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. No, es que, claro. Yo sí tengo alguna autoridad moral porque yo fui también viceministro del presidente Uribe y 3 años viceministro de vivienda, y sé dónde se invirtió y no se invirtió, y claramente este programa no estuvo dentro de las inversiones del gobierno pasado. Entonces fue un programa que tenía una segunda etapa, y cuando el gobierno sacó la convocatoria y citamos a todas las cajas de compensación para que nos colaboraran, con Fandi, que es una entidad seria, dijo, yo quiero apostarle al proyecto de las 100.000 viviendas, y le apostó con estas 100 viviendas. Gobernador, desde Cundinamarca, ¿cómo se ve este programa? Bueno, este programa es excelente, es un programa que para Cundinamarca tenemos un cupo, de acuerdo con la distribución que se hizo a nivel nacional, de máximo 3.000 viviendas. Nosotros presentamos solicitudes por 12.000 viviendas en el departamento, en coordinación con los diferentes municipios del departamento, luego de una rigurosa y seria análisis por parte de Findeter. Se analizó y más o menos logramos la aprobación de aproximadamente unas 5 o 6.000 viviendas, y hoy podemos decir que ya tenemos firmado totalmente por 3.999 viviendas gratis. Y yo creo que es un programa excelente porque planifica, exige que haya servicios públicos, exige que haya urbanismo. Entonces me parece que ha sido muy bueno. Se han beneficiado municipios que tienen un gran rezago, la mayoría de ellos Soacha, por ejemplo, que se han beneficiado de este programa, y esperamos que ese programa se continúe. Ahora, no quiere decir que es el único programa. Este es un programa importante que a su vez está focalizado a las personas más pobres. ¿Quiénes son? Las personas de Red Unidos.
las personas con desplazamiento, las personas que han tenido que dejar su vivienda por el problema de la ola invernal 2010-2011. Y adicionalmente la asignación de las viviendas, que eso, viceministro, es bien importante, Cecilia, es la asignación va a ser por sorteo dentro de esa población, que toda es población vulnerable, como lo he manifestado, y entonces eso ha generado una transparencia, una tranquilidad. Eso es importante porque uno de los miedos que tiene todo el mundo, yo estaba hoy en el Twitter y decían, eso es pura politiquería, eso es utilizar los pobres para conseguir votos. ¿Cómo es la selección? No, la selección está previsto es por sorteo. Pero se les cuelan, como les pasó en Paradena. No, ¿Qué oso? no, pero Para nada. Cecilia, pero mire un momento, es que yo creo que hay que mirar lo positivo, seguramente se pueden mejorar cosas, se pueden ajustar, pero este programa ha mostrado varias cosas al país. Lo primero, digamos, que es un programa que se ha hecho rápidamente, que se ha estructurado. Lo segundo, que se ha convocado a las empresas que saben construir vivienda. Aquí no ha improvisado nadie. Lo tercero, que no se están asignando recursos con anticipos, sino que se va a pagar la casa ya funcionando, entregada. Cuando le den la llave, mejor Claro, dicho. mire, Cecilia, usted viera los problemas que tenemos en Cundinamarca por proyectos que las personas dieron sus recursos, sus ahorros y se perdieron. Aquí no va a suceder eso. Entonces, me parece que es un gran avance en el tema. Claro, yo creo que ojalá haya una segunda etapa, pero la invitación que yo hago al Gobierno Nacional y al viceministro es que paralelamente a ello se debe continuar con proyectos que tengan la posibilidad de subsidios, proyectos de vivienda de interés prioritaria, que tengan subsidio para que personas que tienen la capacidad de pago mínimo lo puedan hacer, porque si no, nos va a quedar una población, ¿sí? Una población que es muy importante porque es población productiva, ¿sí? Pero que entonces se va a sentir desprotegida. Entonces, la invitación que yo hago es que se reserve también unos recursos para que se continúe con los proyectos donde las entidades territoriales, municipios, departamentos, podamos apoyar en el tema de urbanismo, en inversión, que el subsidio de vivienda de interés prioritario le permite acceder a un porcentaje importante, y las familias ya no van a ser por sorteo, sino que van a ser familias que participan de un programa de manera voluntaria y adicionalmente tienen la posibilidad de tener su vivienda, pero de 70 salarios mínimos, pero pagando muy seguramente lo equivalente a unos 20 o máximo 30 salarios mínimos. Demos la palabra a María Mercedes, secretaria de Hábitat de Bogotá, para que se refiera al programa como quiera, pero también para que toque esta polémica que han tenido con el Gobierno Nacional, con el ministro Vargas Lleras, y las dificultades que hay para hacer este programa en Bogotá. Y ojalá pues que encontremos en este intercambio no solo polémicas, sino de pronto salidas para las dificultades. María Mercedes. Bueno, a ver, sobre el programa. Digamos que el programa responde a una problemática que ya se había detectado en la política de vivienda, que era la crisis del subsidio a la demanda. Para hacer pedagogía, el subsidio a la demanda consistía en que al hogar que llenaba ciertas condiciones de pobreza o vulnerabilidad, le daban algo que se llama coloquialmente carta cheque, que representaba un 30, 40% del precio más bajo de una vivienda de la que hacía el sector privado, y el hogar debía salir a buscar la vivienda. Entonces siempre había problemas de oferta suficiente, nunca había el suficiente interés de los constructores privados en hacer ese tipo de vivienda, o el hogar no conseguía los recursos de crédito porque el sector financiero no le daba un crédito. Entonces, Bogotá en su plan de desarrollo coincide en los componentes conceptuales de política más gruesos del programa, tenemos que movernos a otro esquema. A mí, más que el subsidio completo, me gusta del programa del Gobierno Nacional, que dice tenemos que intervenir de una manera más fuerte en promocionar que haya una oferta más fuerte, más amplia, más grande de vivienda accesible a los hogares de más bajos recursos. Lo del subsidio completo, que es lo que se ha llamado vivienda gratis, a nosotros nos preocupa por la sostenibilidad de un programa de ese tipo, que no vayan a ser 100.000
privilegiados y que después no haya los recursos suficientes para continuar el programa, porque la inversión en vivienda, tanto para cada hogar individual como para el Estado, es una inversión muy fuerte. Entonces, se puede combinar con mecanismos de crédito realmente accesible a los más pobres, para que no pase un poco como lo que decía Cecilia, que en el mismo proyecto vaya a haber unos que tienen que pagar un crédito. Yo creo que en vivienda es difícil prescindir de otro tipo de recursos, y entonces la vivienda gratis, la gran preocupación es, ¿vamos a ser capaces de sostenerla? ¿Sería lo ideal? No sé. O debemos buscar también otros mecanismos como obviamente el crédito. Eso es en la filosofía general. Obviamente que hayan aumentado los recursos para vivienda, creo que todos lo celebramos. Hay que mirar que esos subsidios realmente beneficien a los hogares de más bajos recursos, que el proyecto sea sostenible. Pero la acción tanto del gobierno nacional, gobierno departamental, gobiernos municipales o distritales, en decir tenemos que comprometernos más en gestionar el suelo, en promover proyectos, la idea de los concursos, que compitan los constructores, porque antes con el subsidio de la carta cheque eso no ocurría, compitan por mayor área, mejor calidad de la vivienda. Eso es un gran avance y es muy positivo del programa del gobierno nacional. Ya no sé, Cecilia quiere, porque pues la pregunta de los puntos de controversia. Sí, si hay que echémoslos porque... Si quiere después de Cecilia Ahora, pero antes, yo quiero hacer una anotación que me interesa. Sostenibilidad. Si hay 1 millón de viviendas, que es el déficit. Más los hogares que crecen cada año. Bueno, pero 1 millón de viviendas, pongamos. 4.2 billones valen estas 100.000 viviendas según cálculos que yo he visto. O sea que el millón de viviendas, el déficit valdría 42 billones de pesos para solucionar un problema capital de la sociedad. Yo creo que eso no es, si ese Estado se dispusiera a eso, lo haría. Lo haría. Pero eso no es viable. ¿Por qué? Mira, no es viable. Primero, no quieren subir los impuestos. Primero, el peso de impuestos sobre PIB en Colombia es supremamente bajo. Es de los más bajos de América Latina. La reforma tributaria que hicieron claramente no van a aumentar impuestos. ¿De dónde va a salir la plata? Ni siquiera hemos logrado tener los equilibrios macroeconómicos. Somos de los pocos países que aún tenemos déficit fiscal, por mucho que lo reduzcan, pero lo tenemos. No hemos llegado a superávit fiscal. Y tenemos la salud, la educación, es decir, millones de cosas que dedicarle solamente a la vivienda me parece que es un monto imposible, y yo en eso estoy de acuerdo. Y yo quiero hacer 2 observaciones que yo creo que van a apoyar un costo. A mí esta cosa de tanto subsidio para los pobres, siendo que yo tengo una profunda sensibilidad social, créanme que me preocupa, porque estamos creando una generación cuya profesión es pobre. Eso no puede ser. Es decir, eso tiene que ir acompañado por un compromiso de que la gente genere ingresos. Lo que saca a la gente de la pobreza es la capacidad de tener ingresos laborales, ingresos de trabajo. Y esos programas no los veo. Mire, qué rico que a todo el mundo le pudieran regalar la casa, pero dígame cómo se va a sostener esa gente. Mi preocupación fue un poco lo que dijo el alcalde de Nueva York. Esa gente no tiene trabajo en este mercado de trabajo que tenemos tan malo en Colombia, con el 70% de informalidad. ¿Qué hace esta gente si no tiene con qué pagar el agua, la luz, etcétera? Lo divide en 4 piecitas y eso termina en 10 años o en 5 años en un tugurio. Esa es la preocupación. Pero ¿Dónde está la generación, Cecilia, de ingresos? Pero eso también tiene un impacto en el empleo, la construcción de si vivienda. construyeran nuevas, pero es que estas las compran ya hechas, o sea, ¿dónde? Pero ellos no están, desconoce la realidad de la vivienda en el país de una forma clara, con el mayor respeto. Una persona que sepa un poquito de vivienda en el país sabe que la oferta de vivienda de interés prioritario es nula. No estamos comprando proyectos construidos. No es nula. Nada más vaya y mire. No es nula. En Bogotá son 190 viviendas. No eso es para cierto, una ciudad de va a 8 volver a la millones discusión, no es cierto. Son 190 viviendas que la persona puede ir a comprar. Porque otros ya son procesos vendidos. En Medellín, la oferta, ¿cuál es el punto? ¿Qué sacamos? El punto es el siguiente, que no son proyectos que estén construidos, ¿Y por son qué no proyectos que ponen se a la inician a gente construir. a que va a tener casa, que Ese haga es otro algo? punto, Es que no les punto. todo. Para allá vamos. Esto está unido a un programa que se llama Reunidos, donde se sigue a las familias que tienen 45 pasos para salir de la pobreza. Yo conozco el programa. Lo conoces muy bien. Entonces sabes que los 2 pasos fundamentales para salir de la pobreza es generación de ingresos y tener una vivienda. Y a estas personas se les está acompañando generación de ingresos. Y por eso en estas viviendas se está haciendo un acompañamiento del SENA. ¿Dónde está la generación de ingresos? Miren los de evaluación
recomendaciones del CEDE, Ana María lo dijo, lo hicieron muy bien, yo creo mucho en ese programa Unidos, más que lo que está haciendo Bruce de Familias en Acción. Yo le he seguido la pista, pero el problema es que ese programa, en este momento lo que ha hecho es una cosa muy valiosa, que es identificar dónde están los pobres, pero cuántos han logrado salir, ¿cómo lo haces si tú no puedes inventar una generación de ingresos en un mercado de trabajo que no te está generando empleo porque la industria está caída, el sector agropecuario está caído, querido? ¿Dónde generas un empleo relativamente decente para que esta gente pueda sostener y no se vuelva un problema tener una casa? Pero sí se les está haciendo un acompañamiento. Y en la ley dejo dos temas muy fundamentales para poder darle sostenibilidad a estas familias. El primero, mantenerles el nivel de Sisbén. Cuando una familia salía de una que vivienda... no seguimos con subsidios, queridos. Y segundo, mantenerles también la misma estratificación, para darle sostenibilidad, porque si estas familias... ¿Pero cómo se esos los subsidios son muy importantes, ¿en qué sentido? En que si esa plata? familia llega un momento y al pasar a tener una mejor calidad de vivienda, de una vez se le sube el estrato 3, esa familia sí no va a tener cómo pagar los servicios. No, está bien que le Desde eso se pensó. Como se le está pensando en el acompañamiento, y por eso con las cajas de compensación familiar van a ser el brazo para poder sacar a esas familias Pero, y por ejemplo, acompañarlas. las 91 familias de Pradera, que son indigentes, No son indigentes. Bueno, mira, muchos de los desplazados que no eran indigentes y eran productivos están terminados, te lo digo porque yo he estudiado mucho este tema, y realmente están en una miseria absoluta. Bueno, perfecto. ¿De dónde van a sacar los ingresos? Yo creo que el peor error de este programa y lo que está generando la segregación es esa comunicación. Tratar de pensar que las familias que están siendo beneficiarias son indigentes o que viven en un estado de naturaleza o que no son sociables o que no van a ser capaces de vivir. Pero si las clasificas como muy pobres, ¿de dónde, no. qué ingreso tienen? Esas familias tienen un acompañamiento. Lo que no esas tienen es capacidad de ahorro, entiendo yo. No tienen, no pueden, mira, si tienen esa definición es porque ni cumplen con las necesidades alimenticias, si no, no digan que son los más pobres de los pobres. Sí, cumplen con las necesidades alimenticias. No, entonces no son los más pobres de los pobres. Ahí hay un problema, por definición es eso. Los indigentes son los que no cumplen ni siquiera con eso. Bueno, pero vamos a la controversia. Eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto. Entonces no le están dando a los más pobres de los pobres, sino a los pobres. No es tan cierto, porque fíjese, por eso mencionaba yo, allí también pueden participar las personas que han sido desplazadas. Pero las personas que han sido desplazadas están muy pobres. Sí, pero y también las personas que han tenido que ser evacuadas. Lógico, son las que, bien lo decía León, no tienen capacidad de ahorro, necesitan el primer empujón y en torno de ellos todos los mandatarios tenemos que trabajar. Ahora, lo que decía no le Lula, parezca bueno el programa, sino el tema, León, tú lo planteaste, y de alguna manera tú lo planteaste, el tema es la sostenibilidad, porque es que si no, vamos a quedar con 100.000 pobres privilegiados, ¿y el resto qué? ¿A cuenta de qué? Es decir, está pasando. todavía tenemos 36% de la gente pero pobre. por algo hay que empezar. Ya está pasando. Lo que yo entiendo, y ahora Sí. nos vamos a una pausa y luego volvemos a Con la este debate, le damos controversia la palabra a María Mercedes. Con una cosa, yo le oí a Lula decir una cosa que él dijo, y es, si se les da vivienda, la experiencia es que organizan alrededor de la vivienda, empiezan a resolver los otros problemas. No sé, en el caso, digamos, de Brasil, Pero ¿cómo generan vamos plata? a ver ese tema. Pero vámonos a una pausa. Estamos en la controversia, transmitiendo desde las instalaciones de Canal Capital un debate sobre las 100.000 viviendas gratis. María Mercedes Maldonado tenía aquí ya una polémica en la pausa, que era, bueno, con el gobierno nacional nosotros tenemos un programa distinto al de las viviendas gratis, unas 2.400 viviendas, y querían pedirle al gobierno nacional un aporte para ese tipo de programa. Decía, no se puede porque no hay plata distinta a la de las 100.000 viviendas. Es así la polémica. Sí, pero digamos, yo quiero volver a explicarle a los televidentes en dónde está el origen de la discusión, que la verdad no ha sido, pues, desde mi punto de vista, la mejor discusión para el público en general. Los dos niveles de gobierno en esa discusión en los medios. Yo personalmente la he lamentado mucho. A Bogotá le asignan 8.110 viviendas dentro del programa de vivienda gratuita. ¿Esa cifra de dónde sale?
El gobierno nacional, un poco creo que con el Departamento de Prosperidad Social, hace un análisis de las necesidades de vivienda de las distintas entidades territoriales y asigna los cupos. 3 componentes fundamentales, León: nivel de población desplazada, déficit habitacional y personas que hayan sido víctimas de la ola invernal. Con esos 3 parámetros se estructuró el número de cupos por departamento. Bogotá, pues como todas las entidades territoriales, pues estamos iniciando nuestro plan de desarrollo, pero nuestro plan de desarrollo primero se enfrenta a una realidad física de Bogotá, que es que el suelo donde se podría crecer la ciudad en este momento, en buena medida enfrenta factores de riesgo, sea por inundación o por remoción en masa. Bogotá empieza, o problemas ambientales. Tenemos una reserva forestal que el gobierno apareció con la delimitación del gobierno nacional en 2011 en la zona de Usme. Tenemos una contra los cerros que todavía quedan unos terrenos. El Consejo de Estado tiene frenado hace 7 años una decisión. Tenemos con temas de cambio climático, que es uno de los ejes de nuestro plan, cada vez mayores condiciones de riesgo en la zona contra el río Bogotá. La adecuación, las obras de adecuación del río que las hace la CAR no se han terminado, y un plan de desarrollo que dice: queremos replantear que la población viva en periferia. Es difícil, es una propuesta de las más complicadas de plan de desarrollo, pero queremos motivar y hacer todo lo posible para que los proyectos se hagan en zonas más centrales. La mitad de la meta nuestra es en algo que hemos llamado el centro ampliado, la mitad fuera, porque el viceministro nos critica mucho que algunos de los proyectos que inclusive ellos van a financiar quedan lejos. Pues sí, la mitad, no estamos diciendo que todo es en el centro ampliado. Entonces nos asignan los cupos y un proyecto que es el primer punto de discusión, que se llama Campo Verde, que queda en la confluencia entre el río Tonjuelo y el río Bogotá, por debajo del río Bogotá, sujeto a unas obras que no, en el momento en que nosotros tenemos que tomar la decisión de si se aporta inicialmente por Metrovivienda, pero empezamos a hacer el análisis de riesgo y vemos que hay una obra que no se va a hacer en el corto plazo y que no hay condiciones totales de mitigación del riesgo de inundación, y nosotros dijimos: preferimos darnos la pela, que nos digan lo que sea, pero no vamos a mandar a vivir a los hogares de más bajos recursos de Bogotá, así sea con vivienda gratuita, a una zona que no podemos asegurar las condiciones de mitigación. Cuando retiramos el proyecto Campo Verde, donde curiosamente estaban previstas 8.000 viviendas de interés prioritario, nos asignan 8.100, empieza la discusión con el gobierno nacional y con Camacol, que más o menos los argumentos siempre son muy parejos, muy coincidentes. A mí sí me interesa dejar claro algo muy importante, es Campo Verde no lo escogió el gobierno nacional, porque es que dices que curiosamente el que lo presentó fue la administración. Si improvisaron en presentarlo, no es culpa de este ministerio, es culpa de la administración, que de presentar un proyecto no sabe cuáles son las consecuencias de presentarlo. Esa improvisación no puede cargarse en el ministerio. No fue improvisación. Digamos, había un programa nuevo, unos recursos que, como yo siempre he dicho, le pertenecen a los hogares más vulnerables de Bogotá, y el gerente de Metrovivienda tiene un porcentaje de Metrovivienda dentro de ese proyecto. ¿Metrovivienda es de Bogotá? ¿Pertenece a Bogotá? Sí. Nadie está diciendo que no. No, es que fue el que nos lo presentó. Estoy diciendo eso, lo presenta al proyecto. Metrovivienda. Después, el gerente de Metrovivienda. Después, toda la administración distrital hace el análisis y hace el análisis de riesgo y retira el terreno. Ahí empieza la discusión. Porque entonces Bogotá no tiene, ubica los lotes fiscales, que son los que lo contempla el gobierno nacional en su ley, y los que logramos ubicar los aportamos. En ese primer momento... o sea, ya ustedes escogieron unos lotes para aportarlo. Pero no alcanzamos a llenar las 8.000. ¿Por ahí cuántos? En una primera etapa se postulan 6.400. Pero es mucho, ¿no? Muy poco, Medellín llegó a 10.000. Bueno, ustedes tienen un cupo de 8, 8.000. ¿no? Sí, pero eso es muy poco, y llegar a 8.000 en una ciudad que tiene tanto es muy poco. Pero el cupo era chiquito. ¿Por qué Medellín tiene 10 y Bogotá 8? Porque por el cupo de Antioquia, por los criterios, porque es toda Antioquia y incluye la única ciudad que se hizo aparte porque si no hubiera quedado con menos cupos para favorecerla fue Bogotá.
Pero para hacer una comparación, ciudades como Montería, que tiene 500.000 habitantes, va a construir más de 5.000 viviendas. Bogotá va a llegar a 4.900. No, pero pues en el programa, porque además los plazos, Bogotá no tenía tierra, O sea, tenía que ya hay lotes para 6.400 viviendas y en el un programa. proyecto privado. Yo me reuní en Camacol con los constructores privados, les dije desde el distrito todo el apoyo que ustedes quieran para que se postulen al programa de vivienda. Solo un proyecto de 350 viviendas se postuló. En Bogotá en el segundo semestre del año pasado se terminaron en ese curso del año, o estaban en curso 3.500 viviendas, pero los constructores dijeron, no, el proyecto ya está financiado con los subsidios anteriores, ya tenemos promesa de compraventa, ya los proyectos ya están cerrados, nosotros no vamos a presentar. Otros constructores dijeron, nosotros estamos en la convocatoria de Pereira, estamos en la convocatoria de Barranca, esperamos hacerlos después, estamos gestionando suelo. No, y se hicieron todas las gestiones. Entonces nosotros postulamos esos. Después, por diversas razones, algunos de los lotes también salieron. Pero yo creo que Bogotá hizo un esfuerzo importante con unos lotes muy bien localizados. Tenemos, pues la audiencia es bogotana, entonces tenemos un lote en la carrera 30 con calle 19, para 417 viviendas que esperamos en su gran mayoría sea para hogares en situación de desplazamiento. Y nos han criticado que es que por qué no lo vendemos y sacamos plata, porque ese lote valdría de verdad una suma sustancial. Enfrente a Palo Quemado. Sí, al lado del Carrefour. Entonces, y además es un proyecto que va a ser integral, porque ahí se planteó en algún momento, pero nunca cuajó el proyecto, que ahí fuera también una sede de oficinas del distrito. Entonces vamos a hacer una torre de oficinas para probablemente el IDU, un equipamiento cultural así que tenga un peso importante, y 417 viviendas de interés prioritario. ¿A cuenta de la alcaldía? La alcaldía aportó el lote y el ministerio los subsidios. Somos socios. Nosotros en ese programa ahí somos se socios. lanzó la ley. En ese programa se lanzó la ley, por eso yo no compartía que se dejara en entredicho el primer programa. Nosotros siempre le hemos dado la autonomía al ente territorial de escoger dónde desarrollar los programas. Nunca le hemos dicho a un municipio o a un distrito, acá se hace o acá no se hace. Nosotros fuimos los primeros en celebrar que ese proyecto se desarrollara ahí. Fuimos los primeros, es más, la ley se desarrolló ahí y se lanzó en ese lote. Yo lo único que discrepo con María Mercedes es, yo sí creo que existe una desconfianza del sector privado frente a las políticas de Bogotá. 350 viviendas, Cecilia, usted que conoce el sector productivo para Bogotá, dentro de una oferta, es muy poco. Cuando le vuelvo a traer el ejemplo de Montería, Montería sacó 5.000 viviendas privadas. Y no son los constructores de Montería, son los constructores de Bogotá que buscaron ir a otras ciudades. Lo mismo pasó en Pereira, lo mismo pasó en Norte de Santander, lo mismo pasó en Santander. Pero si los recursos que van a recibir son los mismos. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué salen? ¿Por qué van a preferir miércoles para Montería que venir a construir en Bogotá? Esa es la pregunta. Por ejemplo, los constructores que tenían proyectos en Pereira o en Barranca, creo que alguno de los que hablé, si la memoria no me falla, en apartado, pues primero, porque allá la gestión del suelo es más fácil. Algunos constructores me dijeron, una vivienda, el peso del suelo en un municipio como estos puede ser hasta 500, 600 mil pesos por vivienda. En Bogotá, pues es mucho más. Entonces, y como le digo, en Bogotá se estaban terminando, porque el viceministro y el ministro, creo que inclusive me trataron hasta de mentirosa, que porque los proyectos eran en Soacha. Afortunadamente, el señor director del DANE dijo, no, esos 3.363 viviendas que se iniciaron fueron en Bogotá. O sea, había oferta, pero los constructores nosotros los buscamos. Nosotros estamos trabajando directamente con buena parte de los constructores de Bogotá, así como hay constructores que de Bogotá obviamente trabajan en otras partes del país, hay constructores que vienen de otras partes del país a trabajar, y estamos intentando vencer los problemas que son reales, como le digo, por las condiciones de riesgo, por las condiciones es un tema importante en Bogotá. Pero, gobernador, leí un artículo de
de Robledo, senador Robledo, de la oposición, del Polo Democrático. Yo quería que aclaráramos eso porque me dejó una duda. Él dice, no va a ser gratuita, no, no les van a dar el título inmediato, queda como ignorada y van a tener de todas maneras la gente que pagar, porque él dice que, le leía a él, que pusieron como ejemplo Brasil y que Brasil finalmente la gente en este tipo de vivienda termina pagando. Aquí el gobierno compra la vivienda, le da el título inmediato a la persona y la persona no tiene nunca más que pagar nada. ¿Es así? Claro, es que, pero antes de eso vale la pena mencionar algo de fondo. Yo lo he propuesto al señor presidente de la República, al señor ministro de Vivienda, lo decía María Mercedes, mire, el problema más grave que tenemos hoy en el país es que no hay un banco de tierras para vivienda de interés prioritario. Entonces, lógicamente, eso nos va a llevar a que cada vez va a ser mucho más difícil que los constructores privados construyan vivienda de interés prioritario. Si no fuera por este programa, nadie construye vivienda de interés prioritario. Entonces, ¿por qué? Porque el peso del lote es demasiado alto. Ideal que para una vivienda de interés prioritario el peso del lote no superará el 10% del valor. Y hoy es mucho más. Entonces, sí, la invitación que yo hago casualmente, señor viceministro, es no echemos en saco roto esa propuesta. Yo se lo he hablado al gobierno nacional. Hombre, y estamos dispuestos en las entidades territoriales a poder hacer un fondo común y que adquiramos unos bancos de tierra que se puedan proyectar a 20 o 30 años. ¿Un fondo común entre quién? ¿Gobierno nacional? Gobierno nacional, departamentales y municipales. Inclusive yo lo propuse, si quiere, digamos, voluntariamente podemos destinar unos recursos de regalías que vayan enfocados para adquirir, digamos, unos terrenos, pero el banco de tierra es indispensable. Con el banco, fíjense lo que sucedió, por ejemplo, en Ciudad Salitre. ¿Por qué se pudo hacer Ciudad Salitre como se hizo? Y yo participé en ello en la década de los 90 como secretario de Hacienda, porque teníamos la tierra y se pudo planificar. Pero si no hay tierra, es muy difícil. Aquí vamos avanzando, pero sin norte. Los planes de ordenamiento territorial que se van a revisar este año está en el momento oportuno para que podamos incluir como una política nacional en esos planes de ordenamiento territorial, con unos lineamientos, unos sectores de bancos de tierra que queden cerca, digamos, de las áreas de servicios. Entonces me parece que hay un vacío. Pero segundo, con relación a la pregunta de León, sí, efectivamente las viviendas son gratis, pero esto conlleva unas limitantes. Una de ellas es que la vivienda no la pueden vender en un determinado periodo, no pueden transferir digamos, el título de la vivienda. Eso me parece perfecto. Pero hay no pagan nada, pero no la pueden vender. Pero fíjese, hay otros temas interesantes que van a jalonar el progreso, que lo ha logrado el gobierno nacional en la mayoría de proyectos. Uno, que se ha obtenido, digamos, la dotación de electrodomésticos, más o menos del orden de 600.000 pesos por cada vivienda, van a tener los electrodomésticos. Algo mejor todavía, se va a cerrar la brecha digital, porque todas las viviendas van a tener su conexión de internet. Entonces, se abre un espacio muy grande. Mire, el tema fundamental es la sostenibilidad. ¿Qué vuelve una política sana y perfecta? ¿Qué la vuelve populista? Que no sea sostenible. Entonces, aquí las cifras no cuadran. ¿Cómo van a manejar? Ustedes pasan, supongamos que no haya reelección, supongamos que terminan, que volvamos a 4 años, Dios quiera, no porque no queramos que se reelija, sino que no queremos a Santos, sino porque no queremos reelección. Supongamos que se acaba en 1 año y medio. El próximo gobierno, es decir, ¿dónde va a estar? Si esto no se sostiene, esto tiene unas consecuencias sociales tenaces, porque tú lograste tener una gente privilegiada que tiene unas casas gratis, con internet, con dotación, y eso es un mínimo del total de la gente que lo necesita, y no lo pueden garantizar. Por eso es que yo no creo en las cosas totalmente gratis. Fíjate que las de Brasil no son totalmente gratis. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos para discutir sostenibilidad, que ha sido un tema aquí. ¿Cómo? Usted dirá cómo se pueden ser sostenibles, y el ministro dirá, el viceministro dirá cómo. Bueno. Estamos en La Controversia, transmitiendo desde las instalaciones de Canal Capital
con el debate sobre las 100.000 viviendas gratis del gobierno nacional y surgió un tema en este debate muy importante, la sostenibilidad del programa. Es la crítica central que hace la exministra Cecilia López y yo quisiera que el viceministro respondiera a esa idea. ¿Ustedes han pensado en la sostenibilidad? Yo soy fan de Cecilia desde que la sigo de planeación y siempre la he leído y además que yo creo que la crítica es fundamental para uno poder abrir los ojos en un momento determinado. El tema de la sostenibilidad yo creo que a largo plazo el gobierno nacional no solamente tiene que fijarse en las viviendas gratis, sino que tiene que hacer otros programas como lo dice el gobernador para llegar a personas entre 1 y 2 salarios mínimos y en eso estamos pensando y yo creo que esa nueva política se lanzará en agosto. Pero además un país Bueno, si quiere... es una noticia para Canal Capital. En agosto se lanza un nuevo programa orientado a las familias de 1 y 2 salarios. De 1 y 2 salarios mínimos. Lo segundo es, un país que quiera tener una política responsable de vivienda tiene que invertir por lo menos el 1% de su Producto Interno Bruto en esto. ¿Cuánto estamos invirtiendo? Acabamos de llegar al 1, pero yo que tuve la experiencia de estar en el gobierno pasado, invertíamos el 0.2. O sea, sí se da un avance. Se ha hecho, sí se da un avance. Entonces yo creo que no solamente hay que pensar en la sostenibilidad en los recursos, sino que creo que la gran batalla que tenemos que dar en esto, es lo que dice Cecilia, es buscar que esas familias se puedan generar ingresos y que esas familias no desvalijen la casa y no vendan lo que hay dentro de la casa o no la subarrienden. Y que además haya un proceso de acompañamiento en la manutención de la misma. Hacia allá va a ser, nosotros identificamos que esos son los puntos débiles, hacia allá tenemos que trabajar para que se dé esa sostenibilidad social. Yo creo que la económica se tiene que dar si queremos tener una política seria en vivienda. Pero mira, yo que tengo el problema de lo macro, cuando uno mira el contexto macro, ¿qué es lo que uno está viendo? Uno está viendo una política social, yo la reconozco, en el gobierno de Uribe no había este acento social, pero yo no estoy de acuerdo con la forma como lo están haciendo, porque en vez de mejorar la educación de los pobres, que es muy mala, ¿sí? Y que eso los va a segregar, estamos dándole subsidios a familias en acción, subsidios a los jóvenes en acción, subsidios a los viejos en acción, casas gratis, y el gran problema es que cuando tú miras el contexto, la economía se ha desequilibrado totalmente. Te lo digo porque mañana tengo un debate en los Andes y me tocó clavarme a estudiar esa cosa. La economía Colombia tenía una economía bastante equilibrada en el sentido de que tenía un sector industrial que crecía, un sector agropecuario que también crecía, un sector de la construcción. En este momento es desbalanceado, la industria paralizada, el sector agropecuario creciendo muy mal, disparada relativamente la minería y el resto muy regular. Entonces, el problema es que uno no ve en el corto plazo, no hay una crisis económica, pero sí hay un problema de fondo que es la generación de empleo, porque las fuentes de generación de empleo no están. Y encima de eso tienes un sistema de impuestos muy bajito. Entonces, cuando tú metes todo esto dentro del contexto, dices, ¿cómo le das sostenibilidad a una política? La única manera es que tú generaras empleo, y eso no te lo puedes inventar tú, eso es parte del contexto de todo lo que hace el país, ¿sí? Pero la vivienda sí es un agente de movilidad social. Siempre y cuando estén construyendo nuevas. Exacto, y son nuevas. Y eso sí se muestra con licencias de construcción. Es que eso se puede mostrar con iniciaciones y con licencias. Y tú que vienes de planeación y que conoces cómo salen las cifras, pero no regalen todo, sabes, póngalos a ellos a que hagan algún esfuerzo. Es muy fácil controlar cuándo iniciaron las viviendas. Frente a la discusión que hemos tenido en Bogotá con cifras, Bogotá se le puede medir trimestre a trimestre. El primer trimestre, con todo respeto, no es de Bogotá. El primer trimestre fue de la administración pasada. Bueno, pero y las Bogotá, ventas, es que ustedes decían que era en Soacha. No, nosotros digamos que son en no Soacha porque claro, cuando es en Bogotá. no es de la administración, no es de la administración de ustedes. Pero yo no de ahí no pusieron un ladrillo, no pusieron un ladrillo. Y eso lo vamos a calcular, y eso lo vamos a calcular de una forma muy fácil. Cuando llegue el primer trimestre de este año, que si es la administración y es tu administración, vas a encontrar que no cayó el 100 ni el 200, creo que va a caer 400% la vivienda de interés prioritario. Nosotros calculamos tercer trimestre que ya la administración de ustedes, donde había una caída del 60%, y ahorita que llegue el primer trimestre, te avecino y apuesto lo que sea, que van a caer más del 500% de vivienda de interés prioritario. Por la demora de todos estos proyectos, por la demora de la gestión local, esto es local. Pero volvamos a la eso demuestra el fracaso de la política de vivienda. Pero volvamos a la coherencia macro, es decir, ustedes pueden tener muy buenas ideas, pero aquí los gobiernos tienen que tomar determinadas decisiones. Si quieren una política social así, absolutamente subsidiada,
tienen que poner a pagar impuestos a los individuos ricos, que es lo que no está haciendo el país y lo que no está haciendo la reforma tributaria, sino lo que está haciendo tanto la reforma laboral como la tributaria es poner a las clases medias, ahora los trabajadores independientes los clavaron, para usar un término coloquial, con la reforma, y en cambio los ricos, súper ricos, que es el 2% de este país, Cecilia, no pagan. Entonces, Cecilia, ya hay, digamos, claro, esto es lógico, también da para discutir el conjunto de la política económica. que si no ellos solo se sacan un ojo. Y digamos, y eso pues es justo, pero tenemos que concentrarnos ya en los exámenes del tema de vivienda. Pero sostenibilidad tiene que ver con eso. Y aquí devolvemos la pelota. Bueno, Mercedes, ahí se ha pensado... ¿Quiere poner a pelear aquí en No se ha pensado en el distrito, no, porque se ha pensado en el distrito en una... porque hay unas críticas muy fuertes del gobierno nacional al distrito, de que es muy pobre y que se está cayendo la vivienda de interés prioritario en Bogotá, las cifras de Camacol, que bueno, hay un remache sobre eso, hay una reflexión sobre eso, hay un cambio, son reales las críticas, ¿cómo es eso? A ver, la construcción, lo saben todos aquí, de alguna manera marca ciclos. Sí, tiene ciclos. Uno, desde que sea suave, uno no se preocupa. Uno se empieza a preocupar ya en una caída fuerte. En Bogotá, yo no trabajo sino con las cifras del DANE mientras esté en la función pública, ¿sí? Porque nos permite ver series de largo plazo, y si ya el ministro de Vivienda no cree en las cifras del DANE y busca otras, pero pues nosotros trabajamos con las cifras del DANE. La caída a septiembre, porque ya están por salir las de diciembre, era del 8.3 en general de la construcción en Bogotá, de vivienda, no, en general. No nos parece todavía una caída grave, porque veníamos de 2 años que fueron buenos. En el 2009, por ejemplo, una caída enorme, eso se puede mirar. Ya cuando es una caída muy fuerte, bueno, inclusive agradecemos las alertas del gobierno nacional y sabemos que tenemos que trabajar en eso. En la BIS, se une, la BIS es una vivienda hasta de 41 millones de pesos, más o menos, y la BIS es hasta 80. En la BIS en general, la caída es del 19.1%, cifras del DANE. ¿Por qué? Porque buena parte del otro segmento, el más alto, se empezó a hacer fuera de Bogotá, pero la BIP creció en septiembre. Es cierto que el primer trimestre... En septiembre cayó, en el trimestre de septiembre cayó hasta 60%. Septiembre, hasta septiembre. No, porque las comparaciones, no es verdad, doctora Cecilia, se hacen de un año a otro. Pues porque también la prensa y todo, si yo puedo comparar contra el semestre anterior, pero las buenas comparaciones son de año a año, ¿sí? Hubo un aumento del 63, que sí, que empezó en el primer trimestre y que venía del gobierno anterior, pero nuestra discusión era que el gobierno nacional decía, toda la VIP se está haciendo afuera de Bogotá, y pues no, en Soacha, y pues el DANE, un día el director del DANE ya dijo, aquí están las cifras, estas son las cifras. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Pero estuvo muy bueno. Las esperamos el próximo lunes en otro programa de La Controversia. Les agradezco mucho haber estado con nosotros, y estos son temas que van a seguir en Te voy a mandar, por ejemplo, el comunicado de Camacol, las